compañeros, alumnos, profesores, trabajadores y autoridades que nos acompañan. Estamos en un momento en que un monstruo con un mazo llamado Acuerdo Transpacífico golpea al país, su economía, su pueblo, y como muestra de ello, a su agricultura y el renglón de la salud por la importación de productos sin aranceles y condicionados. En este marco, la reforma energética parecería haber sido hecha a modo de este acuerdo. Pero ¿qué es la reforma energética? Esa reforma que nos dijeron que era progreso, ¿en qué consiste? ¿Cómo afecta a una realidad que ya ha sido harto maltratada por mineras, grandes empresas agropecuarias y monopolios comerciales? Para dar respuesta a estas interrogantes, está aquí un experto en el tema energético, su reforma y sus aspectos económicos y sociales, el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. El doctor es egresado de la carrera de Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Campus Guadalajara, Jalisco. Cuenta con una maestría en Comunicación y Cambio Social con especialidad en Desarrollo por el Institute for Communication Research de la Universidad de Stanford, California. Estudió también un doctorado en Políticas Públicas sobre la Revolución Tecnológica en el Stanford International Development Education Center de la Universidad de Stanford. Sus áreas de especialización académica incluyen temas de política, tecnología e informática, así como desarrollo rural e industrial, político, social, comunicación, estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, entre otros. Hoy en día es catedrático de la Universidad Iberoamericana. Su currículum es verdaderamente espectacular. Uno diría qué es lo que no ha hecho el doctor. Ha sido vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, asociación civil que coopera para construir análisis, propuestas y referentes para el desarrollo nacional. En la CONCAMIN ha sido responsable de la integración de la propuesta de competitividad industrial y empleo para el periodo 2006-2012 y ha sido su asesor. Ha sido asesor de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados para la elaboración de la propuesta de ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresas, ya aprobada por las Cámaras de Diputados en noviembre de 2002. Ha sido asesor de la Secretaría de Economía y miembro del Grupo Binacional México-Japón, miembro del Consejo Consultivo para la Educación Básica. Comisión especial, ha estado en la Comisión Especial para el Campo de la Cámara de Diputados de la 59ª legislatura. Ha sido coordinador de la evaluación en ella del Acuerdo Nacional para el Campo y ha estado en la Comisión de Agricultura de la misma legislatura. Ha sido coordinador de un grupo de trabajo de la sociedad civil para formular una propuesta de política de Estado para la relación de México con los Estados Unidos y Canadá a corto, mediano y largo plazo en el marco de un diálogo social para una política de Estado en política exterior. Ha sido asesor a solicitud del Congreso Agrario Permanente, del movimiento El Campo No Aguanta Más, del Barzón, de la Confederación Nacional Campesina y la Unión Nacional de Trabajadores de las Organizaciones Campesinas y de Productores para la integración de sus propuestas y para la firma del Acuerdo Nacional para el Campo en abril de 2003. Es investigador nacional del nivel 1, miembro de la sección mexicana del Club de Roma, Academia Mexicana de Informática, experto en el Programa de Desarrollo Tecnológico de la Industria Electrónica del CONACYT, representante de México en varias reuniones internacionales, coordinador del Programa Especial de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Social, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social, subdirector de Programas Sociales de CONASUPO, director de Políticas y Normas en Informática de la Secretaría de Programación y Presupuesto, profesor investigador del Colegio de Posgraduados, profesor asociado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco y coordinador del área de comunicación Plan Lerma
en asistencia técnica. Tiene una multitud de publicaciones. Junto con él en la mesa se encuentran el doctor Javier Ruiz Ledesma y el compañero Luis Javier Salas. Me permito darle la palabra al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, nuestro invitado del día, para hablar sobre la reforma energética. Muchísimas gracias por esta amable presentación. Yo les ofrezco una disculpa por todo lo que se acaba de decir, pero bueno. Más que nada, yo quisiera agradecer mucho la invitación de la Universidad Autónoma Chapingo, el doctor Javier Ruiz Ledesma, y agradecer infinitamente la presencia de todas y de todos ustedes en este momento. Realmente es algo que me parece de la mayor importancia, el tener oportunidad de pensar, de darnos cuenta el momento en el que está viviendo nuestro país y actuar en todos los campos que nos corresponda actuar. Ustedes, la mayor parte de ustedes, en su trabajo formativo, pero también como miembros distinguidos de esta sociedad mexicana, miembros distinguidos porque han tenido la voluntad, el trabajo, pero también el privilegio de acudir a una de las mejores universidades de México y del mundo en materia de desarrollo sustentable, de desarrollo agrario, y que me parece a mí pues es una gran oportunidad, también una gran responsabilidad. Me han invitado a conversar con ustedes sobre el tema de la contrarreforma energética. Es algo que no es ajeno, sino que es algo que nos afecta de manera directa y que es determinante para el presente y para el futuro de México, es decir, para el presente y futuro de todas y todos cada uno de ustedes. Quisiera yo empezar por algo que parece obvio, pero que realmente es importante hacer conciencia. La diferencia entre Estado y gobierno. ¿Qué es el Estado? ¿Unos edificios? ¿Un documento firmado? ¿Qué es el Estado? ¿Un territorio? No. El Estado somos nosotros. Nosotros somos el Estado. Y bien lo dice el artículo 39 de la Constitución. La soberanía recae en el pueblo, quien tiene en todo momento el derecho de modificar el régimen político. Artículo 39 de la Constitución. Nosotros somos el Estado. Y el gobierno es un resultado de nuestra libre decisión. No es algo que está sobre nosotros, ni es independiente de nosotros, sino que depende de nuestra voluntad. Fíjense ustedes el problema que tenemos, que es necesario recordar estos conceptos fundamentales. Y lo digo porque tanto la contrarreforma a la Constitución y todas las otras contrarreformas que se han venido aprobando en los últimos años, como la inminente voluntad y determinación de firmar el Tratado Transpacífico, constituyen ya actos que vulneran de manera grave y definitiva la soberanía de los mexicanos y que tienen, por lo tanto,
que ser sometidas a un juicio de análisis, de racionalidad y a un juicio de evaluación ético-política. Y yo me voy a permitir ofrecer elementos para que podamos analizar y podamos hacer un juicio ético-político de estas que yo considero no son reformas, sino contrarreformas. Veamos. Quisiera yo iniciar esto haciendo referencia a la condición geopolítica de los Estados Unidos de América. Cualquiera de ustedes, por ejemplo, en sus cursos de economía internacional, de desarrollo, de coyuntura económica, consulta las estadísticas. Vean ustedes las estadísticas del Banco Mundial. Y podrán ustedes ahí ver, por ejemplo, las estadísticas en relación a los Estados Unidos y su comparación con las estadísticas de China. Estados Unidos tiene un ahorro aproximado en su economía equivalente al 19% de su Producto Interno Bruto. Tiene una inversión en capital fijo de aproximadamente 20% de su producto. Crece a tasas del 1%, 0,5%, 1,5%, 2%, tasas reducidas. Y tiene un déficit comercial cada año de entre 400 y 600 mil millones de dólares. Déficit comercial. Y entonces vamos ahí a ver las estadísticas de China. Bueno, China tiene un ahorro del 50% del Producto Interno Bruto chino. Tiene una inversión del 48%. Crece a tasas entre 7,5% y 10%, ahora en crisis 6%. Y tiene un superávit comercial de más de 250 mil millones de dólares por año. ¿En qué universo? Evidentemente que China, que hoy representa el 17% del producto del mundo, está creciendo a unas tasas y está desarrollando capacidades industriales y manufactureras que superan ampliamente las capacidades de los Estados Unidos. Veamos un ejemplo muy concreto. ¿Cuánto acero produce China cada año? 835 millones de toneladas. ¿Cuánto produce Estados Unidos? 82 millones. Alemania, 80. Japón, 83. De manera que China tiene una capacidad de desarrollo industrial a una escala y a una velocidad que está poniendo a Estados Unidos en una condición de precariedad. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, su economía representaba la mitad del producto económico de todo el mundo. 50% del PIB del mundo lo producía Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos produce el 23% del producto del mundo. Y entonces, todos los países europeos, que entonces estaban pues destruidos, sus ciudades, sus industrias, ahora representan el 28% del PIB del mundo. China el 15%. De manera que Estados Unidos está en una condición de precariedad y de involución frente al crecimiento y el desarrollo de otras sociedades, de otras economías. Hay otros elementos todavía más graves para Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos tiene una deuda pública de más de 17 trillones de dólares, más del 100% del PIB. Y China,
con el superávit comercial, tiene divisas para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. En otras palabras, China le presta al gobierno de Estados Unidos. China ha comprado 3 trillones de dólares de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no le puede tronar los dedos a China y decirle devalúa el yuan o haz esto o haz lo otro. Porque China tiene bonos del Tesoro de Estados Unidos por un monto de 3 trillones de dólares. Pero hay otra complicación adicional. Estados Unidos gasta el 40% de todo el gasto militar del mundo. Entonces, tiene grandes problemas Estados Unidos. Les voy a dar otro, gravísimo. Estados Unidos es una nación dependiente de la importación de energía. Vayan ustedes, les recomiendo, a un sitio del Departamento de Energía de Estados Unidos que se llama Energy Information Administration o Agency. Vean ustedes, y ahí les dan las estadísticas de todos los días, les dan las estadísticas de los últimos 50 años, le dan las estadísticas y proyecciones hacia los próximos 15, 20, 30 años por delante. Ustedes podrán comprobar ahí que Estados Unidos hasta el año 2040 va a ser un importador neto de energía. Entonces, Estados Unidos es una nación con grandes problemas porque pretende mantenerse como la única potencia y está buscando, obviamente, todavía con un gran poder, mantener esa capacidad de hegemonía en el mundo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, todo que ver. Todo que ver. Porque esta condición geopolítica histórica de Estados Unidos es la que explica por qué razón el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Por qué razón la contrarreforma energética? ¿Por qué razón esta inclusión de México en el tratado llamado Transpacífico? Eso explica. Estados Unidos nos necesita. Nosotros no necesitamos a Estados Unidos. Entonces, claramente, Estados Unidos tiene un proyecto sobre nosotros. No crean ustedes que ellos se duermen en sus laureles. Si son un imperio, pues es porque tienen toda una estrategia de largo plazo, la conducen, la organizan, la ejecutan y son muy disciplinados en llevarla a cabo. Ellos tienen una visión estratégica a largo plazo sobre nosotros. ¿Ustedes creen que eso es una novedad? Pues no, no es una novedad. Yo les recomiendo que lean un libro de un historiador chihuahuense, José Fuentes Mares, que publicó un libro en el año 1952, que se llama Poinsett, Historia de una gran intriga. Entre otras cosas, ese Poinsett que estuvo en México intervino en que no continuara el proyecto monárquico de Iturbide. Él fue el que redactó la Constitución chilena. En fin, tiene muchas intervenciones y, entre otras cuestiones, fue a negociar con Napoleón la compra de la Luisiana en el año 1805. O sea, un personaje muy especial y singular e importante en la expansión de los Estados Unidos. Pero José Fuentes Mares acudió a fuentes en varios lugares allá en Estados Unidos para ver la correspondencia de Jefferson. Y entonces encontró una carta que es muy reveladora. Es una carta que escribió Thomas Jefferson, que participó en la independencia, luego fue presidente hacia el año 1800, y
En esta carta, Jefferson, en el año 1786, fíjense ustedes, 10 años después de la independencia, él estaba en Londres y le mandó una carta a un amigo suyo de apellido Stuart, y le dice a su amigo Jefferson, le dice: la confederación que acabamos de formar es el nido desde el cual toda América debe ser poblada. Paréntesis. O sea, 10,000 años de historia, 600 culturas, simplemente no existe. Debe ser poblada, tanto la del norte como la del sur. Por el momento, estos pueblos están sujetos en las mejores manos y solo temo que no tengan la fuerza suficiente para poderlos mantener sujetos, refiriéndose a España, hasta que nosotros crezcamos y, en inglés, se lo vayamos arrebatando piece by piece. Más o menos es la cita textual de Jefferson. 1786. Gregorio Seltzer, un argentino que integró un archivo extraordinario sobre las intervenciones de Estados Unidos en América, es un documento de referencia valiosísimo, que hoy, por cierto, está bajo resguardo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cuáles son las verdaderas causas de las decisiones que han venido siendo las que estos gobiernos, sobre todo el actual gobierno federal y el pacto político que lo apoya, han venido tomando en todas las materias. Miren, es tan grave este asunto porque el único objetivo de la contrarreforma constitucional energética es dar seguridad energética a Estados Unidos, dar negocios a los bancos estadounidenses, dar negocio y propiedades a sus corporaciones petroleras y crear una dependencia energética de México hacia los Estados Unidos. Ese es el único objetivo. Todo lo demás es propaganda y mentiras. Voy a proceder a hacer una demostración de esta tesis, porque es una tesis muy fuerte, que evidentemente requiere ser demostrada. En primer lugar, veamos. México, ¿cuál es el consumo de petróleo que tenemos todos los días? Pues más o menos 1.600.000 barriles. Segunda pregunta, ¿por qué razón necesitamos producir 3,5 millones de barriles? La única razón es para exportar. ¿Y a quién? Pues evidentemente a Estados Unidos. Hay un documento que también ustedes pueden consultar. Vean ahí en el sitio del Senado de los Estados Unidos, vean ustedes la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Y vayan ustedes al sitio del senador Richard Lugar. Este senador Richard Lugar fue comisionado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense para que hiciera una política, actualizara la política energética en relación a México. Y entonces, ese es un documento que fue publicado el día 20 de diciembre del año 2012. Es decir, unos pocos días después de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. Fue publicado ese documento en el Senado de Estados Unidos.
Y allá dice con precisión todo esto que yo les he venido comentando. En primer lugar, y el primer párrafo de ese documento de presentación del senador Lugar dice: Estados Unidos será dependiente de la energía y en particular del petróleo por décadas. Ustedes, paréntesis, recordarán toda esta propaganda de que ya Estados Unidos, con la tecnología de fracturación de los yacimientos de lutitas, iban a ser autosuficientes y hasta iban a exportar energía. Eso es mentira, eso es falso. Hoy, este año, apenas, si acaso, alcanzarán autosuficiencia en gas, pero en petróleo no son autosuficientes ni por lo menos hasta el año 2040. Y entonces dicen en ese documento: el petróleo que nos ha dejado de mandar México, porque ustedes recordarán que llegamos a producir 3,5 millones de barriles diarios cuando estaba Cantarell en su apogeo, principalmente por ese motivo. Hoy nuestra plataforma de producción son 2,250,000 aproximadamente barriles diarios. Llegamos a producir 3,5. Esa reducción de petróleo que nosotros le mandamos a Estados Unidos, ¿de dónde creen que la tienen que sacar? Pues lógico, del Medio Oriente. Del Medio Oriente. Pero hay un pequeño problema. Traer un barril de petróleo de Irak, traer un barril de petróleo de Libia, traer un barril de petróleo de cualquiera de los países en esta región, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Pagar miles de millones de dólares, invadir países, destruir naciones, derrumbar gobiernos, cometer genocidios, destrozar el patrimonio cultural de la humanidad, como lo han hecho en todos estos lugares, ¿verdad?, para conseguir el petróleo. Y entonces ahí dice el senador Lugar y el equipo que hizo ese reporte: bueno, si tenemos aquí a nuestros vecinos que son confiables, que son amigos, son amistosos, no tenemos que mandar todos los aviones, invasores, marines para traer ese petróleo. Entonces necesitamos que México aumente su extracción de petróleo. Pero hay un pequeño problema. Tenemos petróleo. Pregunto, a ver, ¿quiénes piensan que tenemos mucho petróleo aquí en el auditorio? Levanten por favor la mano quien piense que México tiene mucho petróleo. Levanten la mano, por favor. Pues fíjense que no es tan cierto. Las reservas probadas de petróleo que tenemos son 12,000 millones de barriles. ¿Saben ustedes para cuántos años, según la información oficial de Pemex de enero de este año, para cuántos años nos ajustan esas reservas probadas al actual ritmo de extracción? 9 años y medio. Tenemos reservas para 9 años y medio de petróleo al actual ritmo de extracción. ¿Por qué le va a interesar a México sacar petróleo a $40 cuando no tenemos reservas? Miren, yo tengo aquí fácilmente 3 veces el promedio de la edad de los jóvenes que nos hacen el favor de estar escuchando. Ustedes están en una condición de gravísimo riesgo como mexicanos, como seres humanos, porque quienes están tomando las decisiones de algo que nos pertenece a todos, el petróleo no es del gobierno, el petróleo es nuestro, quiere decir el Estado, nosotros somos el Estado, no el gobierno. Los poderes públicos nosotros los ponemos y los quitamos. El petróleo es nuestro,
y se ha entregado. Esa es una irresponsabilidad histórica, porque están lanzando a México a un abismo, a una condición de inviabilidad como nación. Pero hay otra cuestión adicional. Así como con el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos deliberadamente se propuso que fuéramos dependientes para alimentarnos de la importación de alimentos producidos en Estados Unidos. De la misma manera, esta contrarreforma a la Constitución es una contrarreforma para hacernos dependientes, para ellos apoderarse de esos recursos, de nuestras industrias y de toda la economía política de México, que como todos sabemos, tiene un fundamento y un apoyo fundamental en los recursos que provee el sector energético. Este es el proyecto de conversión de México de una nación independiente en una colonia estadounidense. Esto no es integración, es una subordinación colonial bajo métodos y formas, evidentemente, posmodernas, que podríamos comentar. Pero ese es el proyecto. Hoy México es una nación que tiene recursos, pero muy poquitos. Sí tenemos petróleo, pero no tenemos mucho petróleo. Las reservas probadas que nosotros tenemos son el 1% de las reservas probadas que existen en el mundo. Sí tenemos petróleo, pero es muy poquito petróleo. Y el que tenemos como reserva probada nos ajusta para muy corto plazo. ¿Qué país tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo? Venezuela. Venezuela tiene más reservas probadas de petróleo que ninguna otra nación. Y eso explica una guerra contra el gobierno que estableció un cambio fundamental del presidente Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro. Es una guerra sistemática de acoso, de destrucción, de estorbo, de crear molestia, de crear conflicto y de definitivamente quitar a un régimen que ¿qué fue lo que hizo? Pues justamente reivindicar un proyecto histórico en el que los mexicanos, los bolivarianos, los venezolanos, los chilenos, los argentinos, los cubanos, los hondureños, los panameños, coincidimos como pueblos y tenemos la voluntad de crear condiciones para nuestro propio desarrollo sin intervención directa de ninguna potencia. Vean ustedes, uno de los frutos de ese esfuerzo fue la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que por primera vez en 200 años integra en ese mecanismo a todos los países de América sin la participación de Canadá y de Estados Unidos. De manera que el proyecto estadounidense es un proyecto para convertir a México de una nación independiente en materia energética a una nación dependiente en materia energética. Simplemente, aunque hoy no estamos profundizando en este tema, pero no quisiera dejar pasar algunos datos relevantes en relación a la dependencia alimentaria. Vean ustedes, a partir de que se aplicó el Tratado de Libre Comercio en lo que se refiere a la alimentación, México hoy estamos importando cerca de la mitad de la comida que necesitamos. Y además tenemos 1 millón de bocas que alimentar cada año, adicionalmente. Pero al mismo tiempo tenemos 8 millones de hectáreas sin cultivar. Y tenemos millones de jóvenes que han tenido que salir por una violencia, por una coacción económica. Ese es el desastre
que además es caldo de cultivo de muchísimos problemas sociales y de seguridad social y de violencia, etc. Es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos en materia energética. Vamos a introducir otro elemento adicional de análisis. Un barril de petróleo, ¿cuántos litros tiene? Bueno, todos sabemos que tiene como 159 litros, un barril. ¿Cuánto cuesta ahora ese barril de petróleo? Bueno, la mezcla mexicana, cerca de los $40. Bien. ¿Cuánto cuesta un producto derivado petroquímico del petróleo? Por ejemplo, este plástico, ¿cuánto cuesta este plástico en relación al precio del petróleo? 60 veces. Es decir, 60 veces 40. Eso es lo que vale la petroquímica, ¿verdad? La petroquímica pues son las telas de las butacas donde estamos sentados, esta bocina, en fin, todo eso es petroquímica. Y eso vale 60 veces lo que vale un barril de petróleo. Es inteligente venderle petróleo a Estados Unidos a $40 y luego importar gasolina, que tiene un valor agregado, no tanto, e importar petroquímica, cuando nosotros debemos de producir la gasolina y de producir la petroquímica. ¿Es inteligente eso? Eso no es inteligente. Eso evidentemente es de alguien, no es que no piense, no es que no sepa, aunque en algunos casos, pues, la verdad, ya uno lo pudiera dudar. Pero el problema histórico es que quienes gobiernan no están gobernando para nosotros, no están representando nuestros intereses. Quienes están tomando estas decisiones están al servicio de los bancos, de las corporaciones y de los gobiernos extranjeros. Esa es nuestra triste realidad. Y aquí podríamos entrar a un análisis del comportamiento de los partidos políticos, del gobierno y de la sociedad. Y podríamos nosotros decir, ¿cómo todo? ¿Cómo se juzga a una persona? ¿Cómo se juzga a un representante en los poderes públicos? ¿Cómo se juzga a cualquier institución? Se juzga por sus actos, no por lo que se dice, sino por las decisiones que se toman. Entonces, si nosotros analizamos las decisiones que se han venido tomando, es evidente que son decisiones que no se han tomado en beneficio de los mexicanos. Esto es especialmente grave porque al hacer a México un país dependiente energéticamente, prácticamente es imposible que nosotros podamos ser libres. Vean ustedes, los bancos. Nosotros rescatamos los bancos. El rescate llamado Fondo Bancario, el FOBAPROA, más de $100,000 millones. Ese FOBAPROA lo estamos pagando cada año y todavía lo seguimos pagando después de una década, de 2 décadas. Y vamos a seguirlo pagando, $100,000 millones. Y las concesiones bancarias se entregaron a bancos extranjeros. Pregunta, ¿qué país importante en su tamaño y escala como México, en el mundo, no tiene un sistema financiero propio? Ninguno. ¿Saben ustedes cuál es el límite a la inversión extranjera en la banca en Europa? 20%. ¿Cuál es el límite a la inversión extranjera en la banca en Canadá? 10%. Y en México los bancos tienen 100% de derecho de inversión, porque quienes tomaron en ese momento la decisión, así cambiaron las leyes. Resultado,
Tenemos aquí el lugar en donde los bancos logran sus utilidades más altas en el mundo. BBVA Argentaria, las mayores utilidades del mundo de ese banco las obtiene de México. Pero lo mismo podemos decir de Banamex, que es parte de Citigroup, o de Scotiabank, o de Santander, o de cualquier otro banco. Somos una economía tributaria, somos tributarios, donde eso no es libre mercado, es una economía tributaria y dependiente. Eso en la materia financiera. En materia alimentaria ya comentamos los resultados. En materia mediática y de telecomunicaciones, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Inversión 100% extranjera en telefonía y 49% en radio y televisión. ¿Qué quiere decir eso? Todas las instituciones, las empresas, las corporaciones de la sociedad de la información son de control de inversión extranjera. ¿Qué democracia puede tener un pueblo en el que sus noticieros, sus líneas editoriales, las deciden las corporaciones extranjeras? Pues vean ustedes si eso va a permitir una opinión pública informada, crítica, participativa. Evidentemente que son instrumentos de manipulación política y que operan todo el tiempo y en particular en los momentos de las elecciones. Entonces, preparémonos porque eso es lo que vamos a seguir viendo en los próximos años en la coyuntura de las elecciones federales del 2018. En el tema de la relación entre la economía energética y la economía política, tenemos un gravísimo retroceso. Veamos, antes de la contrarreforma energética, la renta petrolera toda era entregada al gobierno mexicano, a la Secretaría de Hacienda. Aproximadamente unos 1 billón de pesos por año en los últimos años, antes de la caída del precio a $40, y aproximadamente unos 70,000 millones de dólares por año, para que tengamos una idea de la magnitud de los recursos que Pemex pagaba. Por lo cual es evidente que es una mentira que México no tenía recursos con que explotar esta energía. Eso es absolutamente falso. Pues bien, ahora, ¿cómo era cuando estaba a $100 el precio del barril? El costo total de la exploración, el desarrollo de los campos, la perforación y la extracción del petróleo, todos esos costos, según Pemex oficial, dato es $23 promedio por barril. Si valía $100, pues la diferencia, ¿verdad? $77, pues era la renta petrolera. Y ahora, $40 igual, le restamos a 40, 23 del costo, y esa es la renta petrolera hoy. Así era antes de la contrarreforma constitucional. Cambió la Constitución y ahora resulta que los contratistas se quedan con el 75% del valor de los hidrocarburos. Evidentemente que el gobierno se queda sin recursos con los que históricamente había mantenido el gasto corriente. ¿Y qué creen? Pues que tenemos que pagar más impuestos. ¿Más impuestos para que haya inversión? No. Más impuestos para el gasto corriente. Aquí está uno de los elementos verdaderamente increíbles, porque no hay en el mundo un caso de desigualdad como el que tenemos aquí en México. Los 50 mayores contribuyentes pagaron de impuestos sobre la renta empresarial, según un estudio de la Auditoría Superior de la Federación, 74 pesos al año. Por ejemplo, Walmart, que tiene 220
20,000 trabajadores. La empresa con el mayor número de trabajadores en México paga 70 pesos de impuesto sobre la renta empresarial. Es decir, no tributan en nuestro país las grandes corporaciones. Pero lo mismo podemos decir de los bancos, General Motors, Siemens, o también las grandes corporaciones mexicanas, Grupo Carso, Televisa, Cemex, etc., Bimbo. No tributan las corporaciones. Y ese vacío de recaudación se había venido cubriendo con la renta petrolera. ¿Qué va a pasar ahora que disminuye la renta? Vamos a pagar más impuestos. Pero esos impuestos no van a servir para inversión, no van a servir para que tengamos mejores empleos. Veamos. ¿Cuánto creció la economía de México el primer año del actual gobierno? 2013. 1.1% del PIB. El segundo año, 1.7%. Este año se estima que pueda llegar a cerrar en 2.1%. Vamos a sumar el crecimiento acumulado durante estos 3 años, poco más de 5,5% del Producto Interno Bruto en comparación al 2013. Bueno, ¿cuánto aumentó la deuda? Bueno, pues la deuda aumentó cerca del 10% del Producto Interno Bruto en estos 3 años. ¿Qué quiere decir? Que se ha tenido que mantener un gasto en donde se reducen esos ingresos que aportaba la renta petrolera y se ha tenido que mantener con deuda. ¿Quiénes van a pagar esa deuda? Claro, nosotros y sobre todo ustedes, los jóvenes, que tienen una vida, esperemos, larga, ¿verdad? Pero también esperemos que aventurosa y no de esclavos posmodernos. No debemos ser esclavos posmodernos de las corporaciones globales, ni debemos ser colonia de los Estados Unidos. Nosotros no necesitamos a Estados Unidos. Estados Unidos nos necesita. Sus bancos necesitan las utilidades. Sus necesidades energéticas quieren satisfacerlas con nuestro petróleo. Ellos sí nos necesitan, nosotros no los necesitamos. Y aquí es en donde tenemos que ver de qué forma esta situación se va a ir agravando hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que los contratos, algunos de ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes han ido a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, vean el sitio, Comisión Nacional de Hidrocarburos. Vean, resultados de la licitación 1 y vean ahí los contratos, bajen los contratos, léanlos y estudienlos. Es muy importante. Resulta que esas bases de licitación que quedaron ya plasmadas en los contratos dicen lo siguiente: ¿qué sucede si dentro de 1 año, 2 años sube el precio del petróleo de $40 a $70, digamos? ¿Qué sucede? ¿Quién se queda con ese aumento del precio del petróleo? Pregunta. ¿El gobierno, el Estado mexicano o los contratistas? Los contratistas. Ustedes busquen ahí en ese contrato una parte que dice pago por unidades de trabajo. Hacer un pozo, por ejemplo, más o menos se requieren 12,000 unidades de trabajo. Ustedes saben, un trabajo de perforación de un pozo que requiere pues remover la tierra, perforarlo, etcétera, etcétera, llegar hasta donde está el yacimiento. Tiene un costo aproximadamente de 120 millones de dólares perforar un pozo. Eso lo han convertido en unidades de trabajo. Entonces, conforme van demostrando que van haciendo las unidades de trabajo, pues le van pagando a ese contratista. Resulta que si aumenta el precio del petróleo, por el mismo trabajo le van a pagar
más dinero. Así, por ejemplo, hay una tablita que dice: a $45 o menos son $757 por una unidad de trabajo. Pero si aumenta en el extremo de la tablita a $110 el barril del petróleo, entonces el gobierno mexicano le tiene que pagar cerca de $1,400 por la misma unidad de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ya las compañías extranjeras tienen escriturado que todo el aumento del precio del petróleo es para ellos. Óiganme, pero pues ellos no son los dueños del petróleo. Y esa es una de las gigantescas mentiras de todas las que se estuvieron diciendo para pretender justificar esta contrarreforma constitucional. De que vamos a seguir siendo dueños y de que la renta del petróleo iba a ser para los mexicanos. No vamos a ser dueños y la renta no es para nosotros. No está diseñada desde la modificación constitucional, las leyes y todas las decisiones que han venido tomando para que México sea soberano energéticamente. Estas decisiones son decisiones deliberadas para destruir a los órganos del Estado mexicano que habían venido realizando la explotación a nombre de la nación. Si ustedes ven las decisiones que se han venido tomando por parte de la Secretaría de Hacienda, que le han reducido todo su gasto de inversión, si ustedes ven las decisiones que han tomado en relación a los recursos para la Comisión Federal de Electricidad, verán que es una política deliberada para destruir económicamente, para pulverizar y para privatizar todo lo que son activos de la nación, que nos costaron una lucha revolucionaria para recuperar la propiedad de la nación sobre los bienes del subsuelo, porque eso fue un resultado de la lucha revolucionaria de miles y miles de vidas y de esfuerzo. Porque Porfirio Díaz había firmado contratos siguiendo la ley estadounidense, según la cual el dueño del terreno también era dueño de todos los bienes del subsuelo. Y esos contratos que había firmado fueron nulificados por la Constitución de 1917, donde se dice que el Estado es el dueño, el propietario de todos los bienes que están en el subsuelo. Pues eso, que requirió una revolución para recuperarlo, se entregó en esta contrarreforma a la Constitución. Los contratistas, al recibir el contrato de México, pueden acudir a un banco y decirle: con este contrato yo pongo las utilidades, es decir, yo pongo el petróleo que está ahí como parte de mi patrimonio, y pueden solicitar un crédito al JP Morgan o al Citigroup, o ustedes quieran, sobre bienes que no son nuestros, es decir, que no son de las empresas. Es como si cualquiera de nosotros le dijera a un vecino: mira, yo te voy a dar un poder notarial para que tú puedas ir a hipotecar mi casa. Pues claro, le estamos dando la propiedad de la casa, porque ese vecino puede ir al banco y decirle: oiga, yo quiero un préstamo por, digamos, $1,000,000. Oiga, ¿y usted cuál es su garantía? Pues yo tengo aquí esta casa que es del vecino, pero yo tengo su autorización para poderlo presentar como garantía para el préstamo que usted me va a dar. A ver, sí, ¿cómo no? Perfectamente, aquí está su $1,000,000. Yo le voy a prestar a usted con la garantía de su vecino. Eso es lo que hicimos con esta contrarreforma constitucional. Al darles la autorización a las empresas extranjeras para que registraran como activos de ellos los bienes, los contratos y los beneficios esperados, le estamos dando la propiedad. Y si le damos la propiedad, le estamos dando el derecho de tener la renta. La renta petrolera es un resultado directo de la propiedad. Desde el punto de vista económico, están directamente relacionados.
De manera que estos contratos son evidentemente incluso anticonstitucionales en los términos en los que está actualmente incluso esa modificación al artículo 27, porque la Constitución, incluso en los términos de la contrarreforma, dice que habrá contratos que maximicen el ingreso a favor del Estado. Pues no lo maximizan, lo minimizan. De manera que esto es algo que evidentemente constituye un despojo histórico, un despojo que pone en cuestión la posibilidad, la viabilidad del desarrollo económico, macroeconómico, energético, industrial, tecnológico y una relación de poder, porque evidentemente esto conduce a una necesaria dependencia total en todos los otros ámbitos diplomáticos, militares y de las relaciones de México con el mundo. Son algunas de las cuestiones que evidentemente debemos de profundizar, conocer y actuar como mexicanos desde todos los ámbitos que tenemos los derechos como seres humanos para tener derecho al desarrollo como sociedades, derecho a la vida y todos los derechos humanos, al trabajo, la alimentación, la salud, la educación, la cultura, la información, la verdad. Todos esos derechos están inevitablemente ya vulnerados con esta contrarreforma. Y yo les puedo simplemente dar dos elementos de conclusión provisional sobre estos temas. Primero, toda decisión es una decisión resultado de actos humanos. No son leyes de la naturaleza. Estas no son leyes como las leyes de Kirchhoff para la electricidad, o las leyes de la gravedad a cierta escala, o las leyes de la relatividad universal a la macroescala. No, estas son decisiones, y si son decisiones humanas, son decisiones, primero, que deben de ser sometidas a un análisis de racionalidad y a un análisis ético-político. Segundo, si se demuestra que esa decisión es irracional y que esa decisión es inmoral, carente de ética y que no respeta el derecho y las libertades de los seres humanos, pues se tiene que cambiar, definitivamente. No estamos ante una situación inevitable. Eso es lo primero que es muy importante tener en consideración. No es inevitable esto. Segundo, lo tenemos que cambiar. ¿Y por qué lo tenemos que cambiar? Porque no hay otra opción. Este camino tiene más de 30 años que demuestra que es un fracaso, porque no está diseñado para nosotros. Es un éxito para las grandes corporaciones globales. Para nosotros es y seguirá siendo un gigantesco fracaso, y cada vez más con un ingrediente muy lamentable, innecesario, de violencia multidimensional. La violencia del joven que no tiene opción para estudiar, la violencia de quien no tiene para comer, la violencia de quien está enfermo y no se puede curar, la violencia de quien ve totalmente destrozada su familia, su comunidad, la violencia de quien pierde su cultura, su herencia, su raíz, su identidad, su cohesión, su visión comunitaria de familia, su dignidad. Todo eso es algo que es inaceptable desde todos los puntos de vista. Entonces, eso se tiene que revertir. Esa es la pregunta que yo les plantearía a ustedes. ¿Qué podemos y qué debemos de hacer para revertir esta situación? Y simplemente quisiera darles un ejemplo en otro tema que está relacionado y que es importante. ¿Cómo podemos revertir esta situación del sistema financiero? Bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Y me refiero a la minería. ¿Pero qué tiene que ver la minería con los bancos? Pues miren ustedes, todos los bancos pues necesitan garantías para funcionar. ¿Y qué creen? Que en México tenemos garantías, pero de sobra. Pregunta,
Trivia. ¿Cuántas toneladas de oro se producen cada año en México? El año pasado se produjeron 97 toneladas de oro. ¿Cuántas toneladas, cuántas onzas Troy de plata? Cada año se producen más de 120 millones de onzas Troy de plata. ¿Saben ustedes que una onza Troy son alrededor de 30 gramos? 120 millones de onzas Troy de plata, primer lugar de producción de plata del mundo. ¿Qué podemos hacer? Miren, el día 1 de diciembre, con otro gobierno que nos represente, se cancelan todas las concesiones de oro y de plata. Y entonces a los concesionarios se le paga su planta, su equipo, lo que tenga invertido. Por supuesto no se le va a reponer sus utilidades esperadas, porque esas son nuestras, no son de él. Aún en los términos constitucionales actuales, los bienes de la nación, que son del subsuelo, son de todos. De manera que todo ese oro y toda esa plata se deposita en el Banco de México cada año. En 10 años podríamos acumular 1000 toneladas de oro. ¿Y para qué queremos eso? Bueno, nos puede servir para crear un sistema financiero, bancos que sean de la sociedad con una participación pública, y entonces ya no dependemos de este sistema tributario. Nosotros somos tributarios, así como los totonacas eran tributarios de los aztecas hace 500 años. Bueno, pues así estamos nosotros somos tributarios del sistema financiero, somos tributarios de las empresas farmacéuticas, que ahora con el TTP pues van a aumentar a 5 años la vigencia de las patentes, que quiere decir que por la misma medicina pues se va a pagar más dinero. ¿Y eso qué significa? Pues menos disponibilidad para curar gente. ¿Qué no podemos producir nuestra comida? Podemos producir nuestra comida. ¿Podemos producir nuestras medicinas? Claro, pues más aún, gran parte de la investigación biomédica se ha basado en el conocimiento de las propiedades y de las capacidades de todas las plantas en las que México es hiperabundante. Somos una de las 5 naciones mega diversas del mundo, ¿verdad? Especies vegetales, especies que hemos creado. El maíz es una creación cultural. O sea, nosotros no necesitamos. Podemos, desde luego, ser partícipes del mundo, pero no tenemos ninguna necesidad de ser esclavos de las grandes corporaciones, de las grandes potencias. Podemos entonces recuperar esa capacidad. El gran amigo Román, profesor distinguido acá, podemos ser nosotros capaces de satisfacer todas nuestras necesidades. Miren, se necesita la reforma energética, óiganme, en materia de electricidad. Hoy 99% de la población en México tiene servicio eléctrico. ¿Para qué queremos a las empresas estadounidenses? No las necesitamos. Se está creando una dependencia de Estados Unidos para la importación de gas, sobre todo de Texas, y los propietarios de esos ductos van a ser las corporaciones bancarias como BlackRock. Son los propietarios de los ductos que están construyendo para importar el gas de Texas hacia el norte de México y luego hasta el centro de la República. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo profundizar en una perspectiva integral? Porque para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, necesitamos las especialidades, las disciplinas, pero para tener una visión de país necesitamos ver de conjunto. Yo quisiera, pues, con estas reflexiones terminar mi intervención, y pues con muchísimo gusto, si hubiere cualquier comentario, crítica, pregunta, cuestionamiento, reflexión, pues creo que para eso hemos sido convocados, y pues quiero en primer lugar y sobre todo agradecer la bondad de su presencia y de su atención. Muchas gracias.
Bien, pues, después de esta brillante exposición por parte del doctor Montoya Martín del Campo, queremos ver si hay por parte de ustedes preguntas al conferencista. Maestro Sábano, por favor. Maestro Sábano, sí. Doctor, una pregunta concreta. ¿Cómo va a afectar la nueva legislación de hidrocarburos sobre la propiedad social en México? Estamos hablando de ejidos y comunidades. Actualmente se ve amenazado pues varias regiones indígenas por los proyectos no solamente de las hidroeléctricas, los gasoductos, sino concretamente los hidrocarburos, porque según lo que sacó la Procuraduría Agraria, 890 páginas de la nueva legislación, si no la conocen la gente, ¿cómo va a afectar esto? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Unas tres para que...? Sí, doctor, adelante. Pueden pasar al micrófono. Si gustan pasar al micrófono para que todos los podamos escuchar. Hacemos una ronda de tres preguntas, ¿les parece? Y que dé respuesta el doctor. Sí, adelante, compañero. Primeramente decirle que nos gustó mucho su intervención. Creo que es el primero, si no el único economista que he escuchado que no habla del Fondo Mexicano del Petróleo como la gran riqueza que van a heredar las futuras generaciones, sino que nos está haciendo ver la deuda que realmente vamos a heredar, ¿no? Yo quisiera que tratara un poquito, precisamente la ley de hidrocarburos. A mí me preocupa mucho del 95 al 100 el degrado de los recursos naturales. Y otra cosa, por ahí el presidente Mujica, por ahí otro escritor uruguayo, Luis Góngora, dice que las economías extractivas suelen apoyarse en estados débiles. ¿Habría sido posible una reforma energética que no afectara tanto si el Estado hubiera puesto otro tipo de candados, o ya no teníamos otra opción más que aceptar esto que nos dieron, que finalmente es un Frankenstein, porque es algo que tiene su propia lógica, que tiene sus propias instituciones que la regulan y que finalmente nos está arrojando a la privatización y a la desposesión y al despojo, ¿no?, de los recursos que deberían de ser de todos? Muchas gracias. Doctor Quito. Una cuestión que nos debe preocupar es que todo lo que precedió esta contrarreforma está basado en el gran poder informativo que tiene el Estado en sus manos a favor de los poderosos de este país. Sin embargo, la contraparte ha sido muy débil en poder informar situaciones y cifras como las que nos acaba de verter el doctor Martín del Campo. Entonces, la pregunta sería ¿qué pudiéramos hacer? Sabemos que somos muy débiles en este tipo de medios para poder incrementar la posibilidad de difusión de ese tipo de información a todo el país. Muchas gracias. Bueno, espero poder comentar un poco estos temas. El tema de la propiedad. En la legislación, tanto a nivel de Constitución como en la legislación secundaria, se estableció que todas las actividades relacionadas con la energía tienen carácter prioritario y por lo tanto el uso energético tiene prelación sobre cualquier otro uso. De hecho, las primeras versiones de esta legislación hablaban directamente de la expropiación forzosa por el Estado. Y después ahí el gobierno panista le pareció que eso era abrir demasiado claramente las cosas y entonces inventaron esto de la ocupación temporal, que es equivalente, es una expropiación forzosa. Por este procedimiento jurídico institucional, el Estado mexicano se ha establecido la obligación de poner a la disposición de los inversionistas privados y extranjeros los bienes y territorios de la nación. De la misma manera y con la misma lógica que en el Tratado Transpacífico se propone el establecimiento de tribunales que están constituidos por entes privados, por corporaciones,
y ante los cuales los Estados-nación están obligados. De manera que claramente esta evolución institucional y política nos indica que su objetivo esencial es la disminución del poder nacional, la disminución del poder de autodeterminación nacional. Y la manera como lo han venido haciendo es suprimiendo las capacidades de autodeterminación económica en todas las áreas. Un país en donde no se produce la suficiente comida y que tiene que importar la mitad de la comida, bueno, evidentemente es un país que está subordinado a dinámicas de precios, economía, mercados que no controla. Un ejemplo muy concreto, en el año 2008, cuando vino efecto del cambio climático, calor importante en Rusia, donde se produce trigo, como todos sabemos se necesita que en los primeros fases de desarrollo pues haya bajas temperaturas que no se dieron, se bajó la producción, entonces esta reducción de la producción en Rusia motivó que el gobierno ruso por un periodo de tiempo impidiera la exportación de trigo. Eso afectó los precios internacionales, primero del trigo y enseguida de otros granos básicos, y eso aumentó el precio de los alimentos. Consecuencia directa en México: 6 millones de personas lanzadas a la pobreza extrema hacia el final del gobierno del expresidente Calderón. Resultado directo de una condición de dependencia. Entonces, esta disminución del poder nacional en términos jurídicos y en términos económicos, esa es la forma en la que se ha venido vulnerando la libertad y la capacidad de los pueblos para, por ejemplo, garantizar el derecho humano a la alimentación. Y aquí vemos cómo las corporaciones solamente tienen derechos, no tienen obligaciones. Y cómo los Estados-nación solamente y prácticamente tienen obligaciones. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Que los Estados-nación son incapaces, y en particular México, de garantizar los derechos humanos. Esta es evidentemente una condición histórica totalmente injusta, porque solamente hay derechos sin obligaciones de las corporaciones globales. Esto tiene que ver también con los yacimientos de agua, con todos los recursos naturales, la biodiversidad. De manera que en esta cuestión energética se le ha dado prioridad ¿a qué? A la generación de energía, no, al despojo territorial, a la propiedad y la transferencia de la propiedad social a la propiedad privada y extranjera. De manera que esto es algo que también puede constituir una línea de resistencia en la medida que haya conciencia, y esto tiene relación con la tercera intervención, la tercera reflexión, en esta asimetría del poder informativo, en esta asimetría de formar conciencia, en esta asimetría para tener una identidad y una clara cohesión como país en defensa de los legítimos derechos. Veamos también cómo, además de este monopolio informativo, veamos el ataque hacia la educación. ¿A qué va todo ese ataque a la educación? ¿A qué va? Justamente va en la dirección de romper la identidad, de romper la conciencia histórica, de destruir la capacidad de autoconciencia, de autovaloración cultural. Hay una cuestión que, como comentaba, yo hice mi doctorado en una de las mejores escuelas de educación de Estados Unidos, en la Universidad de Stanford. Y una de las primeras cuestiones que estudiábamos, elemental, era la siguiente. A ver, aquí todos somos docentes y somos estudiantes. Pregunta elemental y básica, a ver, ¿por qué una persona aprende más de ciertas cosas, otra aprende más de otras? Bueno, pues claramente algunas personas tienen algunas habilidades matemáticas mayores que otras tienen habilidades espaciales, otras tienen habilidades verbales. Tenemos habilidades distintas, primera razón, por eso unos aprenden más unas cosas que otras.
Y así podríamos ver las causas que tienen que ver con el estatus socioeconómico, que tienen que ver con la formación del maestro, que tienen que ver con el currículum, que tienen que ver con los materiales, todos los factores que ustedes quieran y gusten. Durante más de 50 años en Estados Unidos se ha dicho que el estatus socioeconómico como conjunto de factores es el que más explica el diferencial de aprendizaje y rendimiento escolar. El estatus socioeconómico. Imaginen ustedes en un país con las desigualdades que tenemos. Imagínense querer comparar a una maestra en una zona, en Oaxaca, o en otro lugar donde se habla el mixteco, donde además tiene que atender en escuelas unitarias a niños de tercer y de cuarto grado de primaria, donde le tiene que enseñar el aprendizaje del castellano, pero también de su lengua, y en donde posiblemente no haya electricidad, y en donde muy probablemente no tengan acceso a internet. Y a esa maestra o ese maestro lo van a evaluar en las mismas condiciones y con el mismo criterio que la maestra o el maestro aquí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, o en otro lugar donde tienen todos los recursos. Eso evidentemente no tiene fundamento científico, no tiene fundamento en la investigación de la educación en el mundo. Estoy hablando de Estados Unidos, imagínense las desigualdades acá. Y entonces decir, el maestro es el principal y único factor y el que más explica el diferencial, eso no solamente es absolutamente falso, es una gigantesca injusticia. De manera que el tema de la conciencia, ¿qué podemos hacer? Justamente esto es un paso importantísimo. Otra cosa que podemos hacer es reflexiones que podamos producir en documentos que sean más accesibles para las personas y darles la mayor difusión. No crean ustedes que no tiene impacto eso. ¿Por qué creen que el gobierno está lanzando estas iniciativas para controlar los contenidos en Internet y en las redes sociales? ¿Por qué creen? Porque evidentemente son medios que no controlan. Y son medios en los cuales surgen ideas, informaciones totalmente fuera del control del poder y del Estado y de las corporaciones. Entonces, sí hay posibilidad, me parece, de utilizar de manera inteligente y creativa elementos que están a nuestro alcance y que, en primer lugar, tienen que ver con una tarea universitaria. Por eso yo los felicito, que organicen foros en donde temas como estos sean motivo de una reflexión de toda la comunidad, de todas las carreras, porque son cuestiones que tienen que ver con el conjunto del país. Y evidentemente que estas reflexiones que nos hacía nuestra compañera, había varias preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que habría que haber hecho? Pues evidentemente profundizar la industrialización de todos los recursos energéticos. Imagínense, Pemex había venido pagando, miren, nada más para darles una cifra, del año 2000 al año 2012, Pemex pagó 687 mil millones de dólares de impuestos. Para que miramos de qué estamos hablando. En dos gobiernos panistas, 687 mil millones de dólares de impuestos. Para que tengamos una idea, hoy la deuda externa total de México pública de alrededor de 220 mil millones. Bueno, 3 veces ese monto. Si hubiéramos dedicado a inversión la mitad de esa renta petrolera, imagínense lo que no tendríamos de desarrollo industrial, tecnológico, científico y educativo. Eso es lo que tendríamos que haber hecho. Claro que teníamos opciones, pero ¿quiénes no quieren eso? Bueno, pues obviamente quienes se benefician de que México no tenga industria, quienes se benefician de que estemos dependientes y quienes se apropian de esa renta. ¿Cómo se apropian de esa renta las corporaciones? Pues no pagando impuestos. Y al no pagar impuestos obligan a que el gobierno de México tenga que utilizar esa renta para ese propósito. ¿Y cómo lo podemos demostrar?
Veamos simplemente la forma en la que cayó la inversión pública. La inversión pública en el año 1982 alcanzaba un monto de 12.5% del Producto Interno Bruto. Hoy la inversión pública pues está en el orden del 3-4% del Producto Interno Bruto. Es evidente que no hay nación en el mundo en donde la inversión pública o los mercados públicos no sean los que impulsen el crecimiento y el desarrollo. ¿Y qué es lo que hacen todos estos tratados? Pues nos despojan de todo esto. Nos despojan de los mercados públicos, las compras de gobierno. Ahí está el TTP y todo eso, a tener derecho a que todo lo que nosotros pagamos de impuestos se use para comprar bienes y servicios que producen en otras sociedades. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Claro que la alternativa es recuperar nuestro proyecto histórico de desarrollo. México debe ser una potencia económica, tecnológica, industrial, autosustentable, energética y alimentariamente y financieramente. Eso es lo que debemos de ser. Y eso es lo que, desafortunadamente, ningún partido político ha planteado con seriedad. No han planteado un diagnóstico histórico y no han planteado un proyecto histórico de desarrollo de México en el siglo XXI, ante el mundo y ante nosotros, ante nuestra historia y ante la responsabilidad que tenemos, porque toda libertad debe ser libertad responsable y ética. Y nosotros tenemos la obligación de garantizar que el millón de bocas que van a seguir requiriendo de alimentos en los próximos por lo menos 30 años en que va a seguir creciendo la demografía mexicana, nosotros somos responsables de que nuestros hijos coman, trabajen, se desarrollen, sean libres, tengan la capacidad de ser plenamente humanos. No tenemos necesidad de ninguna de estas dependencias. Son decisiones irracionales, injustas y que por lo tanto se tienen que cambiar. De forma tal que, en efecto, es una economía extractivista totalmente. ¿Cuántos barriles de petróleo debemos de exportar? Ninguno. ¿Para qué exportamos crudo? Exportemos petroquímica, que vale 60 veces el crudo. No debemos exportar ni un barril de petróleo. Entonces, los gobernantes que hemos tenido han asumido como intereses nuestros los intereses de los bancos, de las corporaciones y de gobiernos extranjeros. No nos representan. Y ahí están los hechos y está demostrado. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Pues poner a gente que sí nos represente. Y esa es una pregunta para que ustedes, en lo personal, en su comunidad, en su familia, en todos los espacios, hagámonos esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer para estar representados por alguien que realmente nos represente a nosotros y no represente a esos intereses? Ahí está el problema de la desinformación, está el problema de la asimetría del control de los medios, pero desde luego que toda esta condición de mantenerse, pues sí, nos llevaría a una degradación y a un despojo y a una explotación verdaderamente hipercolonial. El caso de la minería es una cosa verdaderamente, una explotación. A ver, pregunta, ¿cuánto paga de derechos un concesionario minero por año por kilómetro cuadrado? ¿Cuánto? Está en la ley minera. Lean la ley minera. Los primeros 5 años paga 5 pesos. 5 pesos por kilómetro cuadrado por año. 5 pesos. Miren, con estas monedas yo pago los derechos, pues, por unos 10 años, un kilómetro cuadrado. ¿Sí? Eso está en la ley minera. Se han concesionado más de 100 millones de hectáreas. Nada más un dato. A 60 kilómetros de Iguala está Carrizalito. No sé si habrán enterado qué está pasando ahí. Las fosas que han encontrado en Carrizalito. ¿Y qué empresa está ahí en Carrizalito?
una empresa minera canadiense, Goldcorp, que el año pasado sacó, reconocido, porque la verdad no hay control de eso, reconocido 7,5 toneladas de oro, la mayor mina de oro de toda América Latina. Ahí está en Carrizalito, donde están esas cosas. Tema de reflexión para que también lo mediten. ¿Por qué ocurren esos fenómenos ahí, en esos lugares? Y tiene que ver con el despojo territorial. Esa violencia es una violencia inducida. No hay ningún combate al narcotráfico. El narcotráfico es un negocio. Es un negocio. La columna vertebral de todo ese negocio, pues es el dinero. 1 gramo de goma de opio vale 10 pesos. Eso es lo que le pagan a un campesino, una campesina. Eso, hecho heroína y vendido en Nueva York, vale $180 ese gramo. Ese es el poder del narco. ¿Por qué Estados Unidos no lo desmantela? Pues porque esos $180 por gramo se lavan en Wall Street. Entonces no lo van a parar por eso. Y segundo, con eso se meten por toda América Latina. Vean el caso, por ejemplo, de Colombia. 7 bases militares. 7 bases militares. Y claro, pues es una presencia militar para impedir que haya el desarrollo de proyectos de desarrollo democrático, autónomo, soberano en nuestros países. Y toda esa política de involucrar a nuestras Fuerzas Armadas tiene ese objetivo de subordinación de nuestra Fuerza Armada permanente, nuestra policía, nuestros ministerios públicos, a esa dependencia ya militar y estratégica en esas materias. De manera que el deterioro ambiental, el deterioro social, son fenómenos directamente causados por esta geopolítica de dominio territorial que va al despojo y prioridad para transferir propiedad y territorio que antes era de la comunidad o era de la nación a inversionistas privados y extranjeros. Muy bien, no sé si haya alguna otra pregunta. Sí. A ver, y por allá un compañero estudiante levantó la mano, ¿no? Si no hay más, dejaremos esta como la última pregunta. Bien, allá. ¿Sí? Pasarle al micrófono. Pues yo llegué un poco tarde, probablemente lo dijo al principio, pero a mí me gustaría una reflexión sobre lo que usted piensa sobre el balance de fuerzas que se está dando en el Medio Oriente. Es muy posible que ahí salga algo nuevo en favor de la humanidad. Creo que las armas estadounidenses están perdiendo. Pues, por favor, fuerte. Usted habló de las reformas que hizo el gobierno mexicano, y como para empezar, como principio, son mexicanos, ¿no? Nuestros gobernantes son mexicanos, y como usted dice, saben bien, no son tontos, y saben que esas contrarreformas, lejos de ayudar a la sociedad mexicana, que se supone que ellos velan por nuestros intereses, ¿cuál es su necesidad de aprobarlas? ¿Por qué las aprueban si saben que le afectan a México como tal? ¿Qué ganan ellos? O sea, ¿por qué lo hacen? Se supone que están ahí para velar por los intereses de México. Muchas gracias a la universidad y al ponente por esta posibilidad de seguir siendo universidad. Mi pregunta tiene que ver con esto, y es una batería así de preguntas, tiene que ver con las disposiciones generales para la evaluación del impacto social, muy importante para uno de los departamentos de nuestra universidad. Se supone que mediante la evaluación de impacto social se consideraría el convenio 167 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, analizando estas disposiciones, una se encuentra con cuestiones muy interesantes. A mí me gustaría conocer su opinión. También me gustaría conocer su opinión respecto a esto. El Estado puede expropiar los terrenos en tanto considera de importancia la distribución de energéticos, de energías, considerando hidrocarburos y electricidad,
tiene la posibilidad de obtener el conocimiento del consentimiento de las comunidades a través del estudio de impacto social, pero también puede expropiar, y está en artículos importantes de la Constitución, el 120 y 117 de la Ley de la Industria Eléctrica y el 121 y 118 de la Ley de Hidrocarburos. Me gustaría saber qué opina usted en un sentido crítico. Además, en un sentido crítico también el propio convenio de la OIT, el 169. Y finalmente, maestro, se me hace un dilema siempre estar en la universidad y pensar en el empleo de los egresados, que muchas veces tienen que trabajar para el Estado y tienen a la vez que sostener cuestiones que a lo mejor no les compensen. La reforma del 27 constitucional empezó así, con la Procuraduría Agraria, y muchos de nuestros compañeros tuvieron que trabajar ahí. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo podemos, en este contexto ya legal, ya institucionalizado, ya en artículos, superar o favorecer, o qué se hace? Muchas gracias. Muchísimas gracias. En efecto, toda la geopolítica de la energía definitivamente explica la geopolítica en particular en el Medio Oriente. Observemos cómo esta necesidad, esta dependencia energética obliga necesariamente a Estados Unidos a hacer estas guerras, a estas invasiones y a buscar el control y la modificación de los regímenes políticos en otros países del mundo. Empecemos por el tema del precio del petróleo. El precio del petróleo, dirían los economistas, ¿es nada más un asunto de oferta y demanda? Bueno, tratándose de energía, no es un asunto de oferta y demanda solamente, es un asunto de poder. Es un asunto de poder. Y para Estados Unidos, evidentemente que es fundamental para mantener y expandir su poder. Es el país que más energía gasta del mundo. Todos los días se producen del orden de 90 millones de barriles de petróleo. Varía un poco la cifra. Estados Unidos consume aproximadamente 19 o 20. ¿Qué quiere decir? Que una sociedad, no sé, de 160 millones de habitantes, que probablemente pues represente el 5% de la población mundial, consume pues aproximadamente el 20% de todo el petróleo. Hay una gran intensidad en el consumo energético de los Estados Unidos. Y esto los obliga, para mantener toda esa maquinaria, todo este sistema, a abastecerse al costo que sea. Y el costo que sea es el costo que sea. ¿Qué es lo que le permitió a Estados Unidos, entre otras cuestiones, lograr una política que incidiera en la involución de la Unión Soviética? Tuve oportunidad de escuchar, como egresado de la Universidad de Stanford, a un exsecretario de Estado, porque se conmemoró un centenario de la universidad y a los egresados nos invitaron, a los mexicanos, a tener una charla con él. Éramos unos 50, 60 egresados de Stanford y tuvimos una charla, una conversación con el exsecretario de Estado George Shultz, que era el secretario de Estado cuando era presidente Ronald Reagan y que fue uno de los principales arquitectos de la política para disolver a la Unión Soviética. Y fue muy interesante. Una de las cosas que dijo fue: la política para la Unión Soviética fue muy
simple. Bankrupt the Soviet Union. Hay que llevarlos a la quiebra. ¿Cómo le hicieron? Bueno, por una parte, lanzaron toda esta llamada iniciativa de defensa estratégica para colocar armas antisatélites, armas antimisiles en el espacio, que se conoció en aquella época como la Guerra de las Galaxias, con la idea totalmente loca de que es posible ganar una guerra preventiva nuclear, lo cual es una verdadera locura. La hipótesis estratégica es: podemos dar un golpe sin que haya posibilidad de lo que llaman anteriormente la doctrina militar era Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Tú me lanzas una guerra atómica y yo te la voy a contestar. Y la locura de esta iniciativa era: tú no me vas a poder contestar y yo sí te voy a poder agredir en un ataque preventivo, por cierto previsto por Einstein, 1947. Y con esto obligaron a la Unión Soviética a gastar muchísimo en términos militares. Se estima que gastaban el 18% del PIB hacia la final de la era de Brezhnev y Andropov y todos estos últimos dirigentes. Y por el otro lado, le quitaron el ingreso. ¿Cómo le quitaron el ingreso? Bueno, ahí nosotros tuvimos una parte de responsabilidad y participación, porque al aumentar la producción de los países no miembros de la OPEP, desgracia a México, eso incidió en que bajara el precio, que por cierto para nosotros fue ponernos una soga al cuello y luego jalarle, porque José López Portillo invirtió $60,000 millones durante su sexenio, básicamente en desarrollo de infraestructura petrolera, y todo eso al aumentar las tasas de interés al 16% anual en dólares en el 82 y no tener recursos, nos llevó a toda esa condición de incapacidad de pago. De manera que hoy los estrategas estadounidenses, Brzezinski, Kissinger y todos ellos, están pensando en vulnerar el poder de Rusia y en particular la presencia y la figura política de Vladimir Putin. Esta reducción del precio del petróleo está dirigida a reducir los ingresos de países que no coinciden con el proyecto geopolítico de Estados Unidos y que les vulnera su capacidad de influencia y de desarrollo. Entonces esto es un golpe dirigido contra Venezuela, contra Irán, contra Rusia y a nosotros también, porque la decisión de Arabia Saudita de mantener esos altos niveles de producción en alianza con Estados Unidos, en el corto plazo sí le afecta a los productores de lutitas, porque sus tasas de rentabilidad pues necesitan por lo menos $40-50 para mantener su tasa de retorno y luego obtener utilidad. Si baja el precio, pues no son tan rentables en el corto plazo. Pero esa es la esperanza que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Esa es la gran estrategia. Pero, evidentemente, tienen que llegar a un acuerdo, y han llegado ya a un acuerdo con Irán. Este acuerdo en materia nuclear con Irán va a permitir que Irán a partir de enero incorpore unos 600,000 barriles de petróleo adicionales al mercado. Y por lo tanto la tendencia a los precios internacionales del petróleo, por lo menos en 24 meses, 36 meses, muy probablemente no suban significativamente en el corto plazo. Corto plazo dividido 24 meses por ese enfoque adicional. Y evidentemente aquí están esos fenómenos que son en parte consecuencia indeseada y en parte resultado de la política estadounidense. Este Estado Islámico, bueno, pues evidentemente es una cuestión en la que la propia política inicial de Estados Unidos creó condiciones para su desarrollo, pero luego creció de una manera ese fenómeno que ya no lo pudieron controlar. Y estos grupos pues están presentes en Siria, principalmente en Siria, y hay ahí un reacomodo de fuerzas
pero sí me parece que es otra manifestación de cómo la influencia geopolítica estadounidense está disminuyendo en el mundo. Es, digamos, una confirmación de que pues ese crecimiento, este cambio de correlación global de fuerzas es algo que Estados Unidos no está pudiendo superar en los términos que quisiera Estados Unidos restablecer de su poder al término de la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo ya no se va a dar, ya no se va a repetir, ese mundo ya no existe. Y Estados Unidos se tiene que acomodar a una nueva realidad. ¿Y cuál es esa nueva realidad? Es China y son los BRICS, y es Rusia y Brasil. Por eso también, vean ustedes, esta guerra económica contra Brasil, todas estas contradicciones en las que está el pueblo hermano brasileño. Nosotros estamos en ese mundo y ciertamente es algo que debemos ver con mucha atención porque nos afecta de una manera muy directa. Pero sí podríamos constatar que claramente la presencia de Rusia en el espacio mundial, especialmente centroeuropeo, euroasiático, pues es muy fuerte. No es casualidad que hasta la revista Forbes, ¿verdad?, haya puesto en sus clasificaciones que inventan cada año el hombre más poderoso del mundo, pues Putin, ¿verdad? En segundo lugar pusieron a Merkel y en tercer lugar a Obama. Son síntomas históricos. Y crean, si llega ese señor Trump, que hay que tomarlo con seriedad, a pesar de que pareciera él tener un humor macabro y voluntario en el mundo, con los chistes que hace, o sus manifestaciones, o sus declaraciones. No, hay que tomarlo en cuenta. Pero aún eso, hoy ya no es viable. Y ese es el gran problema histórico de Estados Unidos. Y frente a eso, pues nosotros lo que tenemos que hacer es decir, ¿saben qué? Nosotros tenemos que afirmar un proyecto histórico propio. Nosotros no necesitamos de nadie. O sea, Estados Unidos son los que nos necesitan a nosotros. Necesitan un TTP para que aquí al trabajador de la Ford le paguen 70 pesos, salario mínimo, pero bueno, como somos muy buenos y nosotros damos salarios superiores, entonces 3 salarios mínimos. Claro, eso no es más que una 12ª parte de lo que tendrían que pagar a un estadounidense en Detroit, ¿verdad? Para eso necesitan nuestro oro, necesitan nuestra plata, nuestro petróleo, todo eso lo necesitan nuestros mercados. Seguirnos extrayendo hasta las sangres y las anginas con las comisiones bancarias que nos cobran y los intereses que nos cobran, los diferenciales entre tasas activas y pasivas. Ellos eso no necesitan, nosotros no. Entonces, yo creo que esa es una cuestión muy importante. México no es cualquier país, no somos una invención así que simplemente aparecimos de repente. No, somos resultado de civilizaciones de más de 10.000 años. Cuando llegaron aquí los europeos españoles, había más de 600 lenguas que se hablaban, más de 600 culturas, de las cuales todavía hoy perviven tal vez unas 51, 52, 53, ¿no? Lenguas. De manera que no somos cualquier país en ningún sentido y debemos darnos esa dignidad. Como afirmaba compañero, somos mexicanos. Entonces, ¿por qué aprueban? ¿Por qué piensan esto? Miren, por eso la importancia del pensamiento crítico. Yo les recomiendo, vayan ustedes al sitio de la Universidad del MIT, Departamento de Economía, y busquen la tesis de un señor doctor que se llama Luis Videgaray. Bajen la tesis y vean la genialidad económica. Este hombre debería recibir el premio Nobel de Economía. Vean la tesis. Tuvo un descubrimiento genial. Por ejemplo, el fly paper effect. ¿Alguien sabe qué es el fly paper effect de la economía? Él se dedicó a estudiar el impacto de los shocks de los precios del petróleo en países productores y en países consumidores de petróleo. Entre otras cuestiones se encontró un fly paper effect. Bueno, ¿qué es el inventado fly paper effect? Bueno, ustedes conocen esas hojitas
de colores así llamativos, como con azúcar, ¿verdad? Y pegajosas, para que se peguen las moscas. Bueno, el efecto papel mata moscas. Ese es el gran descubrimiento científico. Un país que tiene ingresos petroleros se hace adicto a gastar más dinero. Y si es populista, más. Si es de izquierda, gasta más dinero. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitarles el dinero a ese gobierno. Y vean ustedes lo que está haciendo. Están destruyendo un patrimonio de la nación. Patrimonio que generaciones de mexicanos con trabajo y con esfuerzo y con dignidad lo hicieron. La industria eléctrica durante decenas de años fue extranjera. ¿Y qué fue lo que hizo López Mateos? A diferencia de la expropiación petrolera de las arcas en 38, en el año 60, simplemente fue comprando acciones, hasta que compró el total de las acciones de todas las compañías extranjeras. Se nacionalizó. Esa es la diferencia de la industria eléctrica y de la industria petrolera de hidrocarburos. Entonces, ¿qué ganan? Pues miren, la verdad da pena, porque individuos que por un contrato donde entregan una nación entera, les venden una casa ahí en Malinalco, que vale X, sí vale demasiado y es ofensivo. Bueno, para un hombre como el expresidente Mojica, ¿verdad? Pues realmente resulta una inhumanidad, ¿no? Pero son verdaderas migajas, ¿entienden? Son migajas, lo que quieren son reconocimiento. Yo creo que se necesitaría un verdadero estudio psicológico, porque aquí sí hay patologías, ¿eh? O sea, yo no puedo entender de verdad cómo alguien en su sano juicio haría lo que hacen. Aquí necesitamos abrir una nueva línea de investigación de patologías psicológico-políticas, porque francamente tenía mucha razón joven que preguntaba, si somos mexicanos, ¿por qué toman decisiones? Bueno, la verdad, ¿por qué? Pero en parte también porque no piensan correctamente. Sus conceptos son conceptos botargas, son conceptos basura. Eso no es pensamiento crítico, no es pensamiento científico, no está sometido a una crítica realmente del conocimiento. Desde luego, el impacto social es un elemento que se introdujo ahí en la legislación y todo eso para aparentar que serían respetados los derechos de las comunidades y de los campesinos. Pero en la práctica, estos elementos de impacto social no son sino finalmente recursos que los poderes públicos utilizan para legitimar la decisión de despojar de sus recursos a las comunidades. No hay verdadera compensación. De forma tal que sí hay en esto elementos que ciertamente permiten un conocimiento de la dinámica de las comunidades, de la sociedad local. Todo esto se permite y eso como tal pues es valioso. La cuestión es cómo ese conocimiento es utilizado en las decisiones públicas. Y esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Esta evaluación realmente conduce a que se garanticen los derechos de las comunidades y del pueblo de México? Pues no, conduce a que se legitimen las decisiones del despojo. Esa es la realidad de las cosas. Y evidentemente que tenemos que participar en todo el momento actual, presente. Los egresados deben de estar en las instituciones públicas, deben también hacer sus propios proyectos, cooperativas o desarrollos o empresas las que puedan hacer para la creación de toda esta riqueza, toda esta capacidad de transformar sustentablemente el entorno que nos permita satisfacer nuestras necesidades. Pero evidentemente que esta responsabilidad es una responsabilidad de todos. Entonces, debemos de ver que tenemos espacios en donde
yo terminaría con esta reflexión. Mire, este no es un problema nuevo. Este no es un problema nuevo. En la Grecia antigua, la gente vivía pues en los barrios, en los distintos territorios de Atenas, las ciudades griegas antiguas. Y a esas les llamaban demos. Y entonces en esos barrios o demos, la gente deliberaba, hablaba, y entonces nombraba un representante que iba ya al ágora y hablaba en nombre de todos los demás. ¿Y saben ustedes cómo les decían los griegos a todos aquellos que no se interesaban en las cosas públicas? Idiotes. Históricamente el concepto de idiote ya conocemos, pero el concepto original de idiote era alguien que no se ocupaba de los asuntos públicos. No, pues es que allá el carpintero Nicodemo, pues nomás le interesa si le trae o no le trae la madera y le importa muy poco si hay basura aquí, ¿no? Ese individuo, ¿verdad? Ese individuo que no se interesa en los asuntos públicos, desde Grecia se le llamaba idiote. Entonces, no seamos idiotes, por favor. Hagamos de nuestro país lo que merecemos ser como sociedad. Vamos a cerrar aquí la charla. Creo que ha sido muy formativa, que despierte ese pensamiento crítico que nos hace falta a todos los universitarios. Bueno, le damos las gracias con un fuerte aplauso al doctor por su participación. Y debo decirles que prometimos la rifa de algunos libros, entonces les repartieron un papelito. Aquí están los números ganadores. Entonces miren, aquí le voy a pedir al compañero Sala que él los vaya entregando, ¿sí? El que escuche su número, pues pasa por su libro, ¿les parece? Me voy rapidito para que pongan atención. Bueno, yo espero que reflexionemos sobre lo que significa una reforma tan trascendente y ojalá que encontremos todos el camino a la acción para no ser idiotas. Muchas gracias, maestro, por el reconocimiento y el agradecimiento. El número 202, el número 91, el número 891, el 361, el 791, el 947,